Hoy conocerás la historia de 3 árboles cuyos sueños parecían destinados a la grandeza. Pero el destino tenía otros planes. En un día que cambiaría sus vidas, un leñador se acercó con paso decidido. ¿Serían capaces de alcanzar la gloria que tanto anhelaban? ¿O el destino guardaba para ellos una verdad más profunda? El primer rayo de sol de la mañana rompió el silencio en la colina, acariciando las hojas de 3 árboles que se alzaban juntos, como hermanos inseparables, mientras una brisa suave traía con ella un olor a tierra mojada y promesas que el día parecía guardar. Sin embargo, ese amanecer no fue como los anteriores. Uno de ellos, el árbol más joven, percibió algo que los otros no notaron aún. La tierra bajo sus raíces tembló levemente, un presagio de que su mundo, hasta ahora sereno y constante, estaba a punto de cambiar para siempre. El árbol que soñaba con ser un cofre frondoso que guardara tesoros observó la línea del horizonte, inquieto. Sus raíces se entrelazaban con las de sus amigos y sentía en cada fibra la conexión que los unía. ¿Crees que algún día llegará nuestro momento?, preguntó, dejando que el susurro del viento llevase su voz. El segundo árbol, más robusto y lleno de ambición por convertirse en un barco imponente, se balanceó con la brisa. Nuestro momento llegará cuando estemos listos para abrazarlo. Los reyes surcarán los mares conmigo, respondió, con una determinación que le hacía parecer más grande de lo que realmente era. El tercero, el más alto de los 3, se mantenía en silencio, contemplando el cielo. Él no quería tesoros ni glorias humanas. Su sueño era tocar las nubes, sentir la cercanía de lo divino. No hay mayor destino que estar cerca de Dios, murmuró, dejando que sus ramas más altas se estirasen hacia las alturas, como en una plegaria constante. La vida en la colina era un ciclo constante de luz y sombra, lluvia y sequía. Día tras día, los 3 árboles compartían risas con las aves que anidaban en sus ramas, enfrentaban juntos las tormentas que los azotaban, y se nutrían de la misma tierra que les daba fuerza. Sin embargo, lo que mantenía vivo su espíritu no era solo la rutina diaria, sino la esperanza compartida de que sus sueños serían algo más que una ilusión. Pero bajo esa armonía aparente latía un anhelo profundo y, a veces, desgarrador. El primer árbol, en noches especialmente serenas, confesaba al viento sus miedos. ¿Y si no llego a ser el cofre que imagino? ¿Y si todo esto termina sin un propósito? Los otros 2 lo consolaban, recordándole que sus raíces estaban destinadas a algo más. La duda, sin embargo, nunca los abandonaba del todo. Un cuervo solitario pasó volando sobre ellos esa mañana, y con un graznido ominoso, se posó en una rama baja del tercer árbol. Miró a los 3 con ojos profundos y oscuros, como si supiera algo que ellos aún no podían ver. «El cambio está cerca», pareció susurrar el viento a través de las hojas. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Era la calma antes de la tormenta, una calma que hacía palpitar sus ramas con una mezcla de esperanza y temor. El sol continuó su ascenso, pero un velo de incertidumbre ya se había posado sobre la colina. El destino de los 3 amigos aún estaba por escribirse, y en el fondo de sus corazones sabían que la promesa de sus sueños podría cobrar un precio que aún no comprendían. El aire estaba denso aquella tarde. Las nubes, que hasta ese día parecían solo acompañar las estaciones, se arremolinaban con un dejo de inquietud, y entonces lo vieron. Al principio era una figura indistinta, una silueta que se movía con paso decidido desde el límite del bosque. Sus manos portaban herramientas que relucían con el sol, emitiendo destellos que parecían cuchillos cortando la tranquilidad de la colina. Un leñador. El primer árbol, el que soñaba con ser un cofre, sintió cómo un escalofrío recorría cada uno de sus anillos de madera. «Es él», susurró, como si al nombrarlo pudiera detener su avance. Los otros 2,
que hasta entonces se balanceaban con la brisa, quedaron en silencio. Habían escuchado historias de árboles caídos, pero nunca imaginaron que ese día llegaría tan pronto. «Debe ser una señal», se animó a decir el segundo árbol, intentando sin mucho éxito que sus ramas dejaran de temblar. «Quizá ha llegado el momento de nuestros sueños». «¿Y si no es así?», preguntó el tercero, con su mirada siempre fija hacia el cielo. El leñador continuaba avanzando. Sus pasos marcaban un ritmo que resonaba en la tierra, cada uno más fuerte que el anterior. Era como si el suelo mismo compartiera su destino. Con cada paso que el leñador daba, el tiempo parecía alargarse y comprimirse a la vez. El sol, que siempre había sido su aliado, ahora les daba la espalda, ocultándose tras una cortina de nubes. «Confíen en lo que siempre hemos soñado», se repitió el primer árbol, tratando de convencerse tanto como a sus amigos. La esperanza se mezclaba con el miedo. Cada uno de ellos se aferraba a la promesa de ser algo más, de que este leñador no representaba un final, sino el comienzo de su glorioso destino. El leñador llegó a la colina, caminó alrededor de ellos, midiendo con sus ojos curtidos por los años la fortaleza de sus troncos, la altura de sus ramas. De cuando en cuando se detenía, acariciaba la corteza con una mirada calculadora, como quien evalúa una mercancía valiosa. Los árboles sentían la presión de su escrutinio, como si estuviesen desnudos y expuestos al juicio de un dios. «Por favor, que sea para algo grandioso», pensaba el primero. «Que me lleve a surcar los mares», rogaba el segundo. «Que me permita acercarme más al cielo», suplicaba el tercero. El leñador se inclinó, tomando un puñado de tierra, dejándolo correr entre sus dedos. En ese instante, el viento dejó de soplar. El mundo parecía contener la respiración. Con una lentitud casi ritual, el hombre tomó su hacha y la dejó descansar en el suelo. La promesa de sus sueños chocaba con la realidad del acero frío que, tarde o temprano, alcanzaría la base de sus troncos. Los tres árboles sintieron el peso del destino sobre sus ramas. No había escapatoria, pero tampoco había lugar para el arrepentimiento. La ilusión de ser algo más, algo eterno y significativo, era lo único que los mantenía en pie. «Estamos listos», quisieron creer. «Nuestro tiempo ha llegado». Pero la incertidumbre seguía latiendo, envolviendo la colina en un susurro constante de hojas agitadas y ramas estremecidas. El primer golpe del hacha resonó como un trueno, marcando el inicio de un camino del que no habría vuelta atrás. El hacha del leñador aún descansaba sobre el suelo, pero su presencia había sembrado una inquietud que calaba profundo en cada fibra de los árboles. La colina, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión, un lugar de espera ante lo inevitable. El primer árbol, el que soñaba con ser un cofre repleto de tesoros, dejó que sus hojas temblaran. «¿Qué pasa si no soy lo que espero? ¿Qué si mi madera es despreciada y nunca contengo nada valioso?», pensó, sintiendo un nudo de ansiedad en su tronco. El segundo árbol, que había imaginado su figura transformada en un majestuoso navío, empezó a mecerse de un lado a otro. «Los reyes y reinas, ¿querrán un barco común y frágil? ¿Y si me rompo antes de zarpar?». Se aferró al viento que pasaba entre sus ramas, como si el movimiento pudiera purgar sus miedos. Los sueños de gloria comenzaban a parecer tan lejanos como las estrellas. El tercer árbol, que solo quería crecer lo suficiente para tocar el cielo, miraba hacia lo alto, pero esta vez con una mezcla de tristeza y desesperanza. «Tal vez nunca seré más que unas simples tablas», pensó. «Quizás jamás estaré más cerca de Dios de lo que estoy ahora». Su conexión con la tierra, que antes le había dado fuerza, ahora lo sentía como un ancla que lo mantenía lejos de sus aspiraciones celestiales. El leñador dio un paso hacia ellos, y los tres sintieron el peso del destino apretando más fuerte. «No puede ser esto el final», murmuró el primero. Con cada crujido de la hierba bajo el pie del hombre,
El aire se volvía más denso. «¡Debemos resistir!», exclamó, susurrando a sus amigos, como si la unidad pudiera cambiar la marea. Sus raíces se entrelazaron aún más, en un gesto que quería ser de desafío. «No estamos solos», dijo el segundo, tratando de convencerse. Juntos, intentaron emanar fuerza, como si al hacerlo pudieran cambiar lo que se avecinaba. Por un breve instante, el mundo pareció responder. Las hojas de los tres se estremecieron al unísono. El viento se alzó, susurrando promesas de resistencia. «Tal vez si permanecemos firmes, él se irá», pensaron. Los tres concentraron cada gota de esperanza, cada parte de su ser en ese momento de unidad. Las aves que aún volaban sobre sus ramas callaron. Incluso los animales pequeños en la colina parecían contener la respiración, como si fuesen testigos de una última súplica. El leñador, sin embargo, se detuvo frente a ellos y alzó su hacha con la misma determinación con la que había llegado. Sus ojos no reflejaban dudas, ni escuchaban súplicas mudas. Él estaba allí para cumplir con su tarea, ajeno al dilema que consumía a los tres amigos. Los árboles, al ver esto, sintieron cómo su breve ilusión de control se desmoronaba. La esperanza de desviar el destino se esfumó, dejando en su lugar un miedo crudo, un dolor que anticipaba lo que vendría. Pero antes de que el primer golpe resonara, se prometieron no dejarse caer sin recordar lo que significaban el uno para el otro. «Estaremos juntos hasta el final», se dijeron en un último esfuerzo por sostenerse, por creer que incluso en la incertidumbre había valor en sus sueños compartidos. El viento cambió de dirección, arrastrando un susurro más profundo que cualquier sonido que los tres jóvenes árboles hubieran escuchado antes. Fue un susurro antiguo, cargado con la gravedad de siglos y de historias nunca contadas. En la colina, junto a Tellos, se alzaba un viejo árbol, retorcido y robusto, con ramas que se extendían como brazos cansados por el peso de los años. Había permanecido allí mucho antes de que los tres amigos echaran raíces. En su corteza agrietada se dibujaban cicatrices que contaban más de lo que cualquiera podría imaginar. El leñador lo había pasado por alto, quizá considerándolo demasiado viejo e inservible. Pero ahora, ese árbol sabio se inclinó hacia los jóvenes con un crujido lento, como si cada fibra de su ser estuviera en sintonía con la tierra. «Escúchenme bien», dijo, y su voz, aunque imperceptible para el oído humano, resonó clara en los corazones de los tres. «Ustedes temen lo que está por venir. Lo sé porque también lo temí una vez», comenzó. Su sombra les cubría, como un manto protector. «Creí que el destino era una cruel farsa, que lo que había soñado para mí mismo nunca se cumpliría. Pero el tiempo me enseñó que hay propósitos que van más allá de nuestros deseos». Sus ramas, algunas de ellas rotas por antiguas tormentas, se movieron suavemente. El sacrificio no es el final, sino el comienzo de un propósito más grande, uno que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Los tres árboles escuchaban con atención, sus hojas inmóviles. El primero, que soñaba con guardar tesoros, preguntó: «¿Cómo podemos aceptar que nuestros sueños se rompan? ¿Cómo puede ser justo que el destino decida por nosotros?». El viejo árbol sonrió, o al menos eso pareció. «El valor no radica en saber el resultado de nuestras vidas, sino en enfrentar la incertidumbre con fe. Cada uno de nosotros está hecho de más de lo que aparenta. No hay caminos fáciles para aquellos que aspiran a tocar lo eterno». Se detuvo un momento, sus ramas susurrando al viento. «Yo también fui cortado, una vez. Mis ramas cayeron, mis hojas se marchitaron. Creí que todo había terminado, hasta que descubrí que mi madera fue usada para levantar un puente que unió a dos pueblos enemigos. Mi vida sirvió para algo más grande que yo mismo. Eso es lo que debemos recordar». El segundo árbol, que quería ser un barco, suspiró. «Pero, ¿cómo sabremos si seremos algo grandioso o si quedaremos olvidados?». «No lo sabrán», replicó el viejo árbol, con un dejo de gravedad.
Y esa es la belleza y la crueldad de la vida. Pero si tienen fe, si mantienen viva la esperanza, incluso en la oscuridad, descubrirán que no hay sacrificios sin significado. Se inclinó aún más, acercando sus ramas a cada uno de ellos. No teman, su destino será como el viento, invisible a simple vista, pero capaz de mover montañas. El tercer árbol, con lágrimas en sus hojas, preguntó: ¿Y qué hay del cielo? ¿Qué hay de tocar a Dios? El viejo árbol permaneció en silencio por un largo rato, antes de responder. A veces, estamos más cerca de Dios cuando tocamos la tierra, cuando nuestras raíces se hunden en el corazón de los demás. Tu búsqueda de lo divino no termina aquí, solo cambia de forma. El leñador, ajeno a la conversación profunda que ocurría en la colina, preparaba su herramienta. Los tres amigos se miraron una última vez, sabiendo que, aunque sus caminos estaban a punto de separarse, llevaban en su savia la sabiduría y la esperanza que el viejo árbol les había regalado. Con el corazón más fuerte y los miedos mitigados, enfrentaron el destino que les aguardaba. El sonido del hacha cortando el aire fue el preludio del momento que cambiaría todo. El primer árbol, el que había soñado con contener tesoros, sintió el primer impacto en su tronco. Fue un dolor profundo, un eco de lo que significaba dejar atrás la tierra que lo había nutrido desde que era un pequeño brote. Sus raíces temblaron, aferrándose al suelo en un intento final de resistir, pero la fuerza del leñador era implacable. Con cada golpe, sentía cómo parte de sí mismo se desmoronaba. Mientras caía, el primer árbol recordó cada día pasado bajo el sol, cada conversación compartida con sus amigos. No así, no de esta manera, pensó, mientras su cuerpo se inclinaba. Con un crujido que resonó en la colina, su tronco se partió y todo lo que alguna vez había conocido quedó detrás. El aire era diferente al ser arrancado de la tierra. Era un vacío que hacía eco en su interior. El segundo árbol observó impotente cómo su amigo caía. No hubo tiempo para despedidas. El leñador, imperturbable, se dirigió hacia él. «Debo ser fuerte», pensó el árbol que soñaba con surcar los mares. «Esto es parte del camino». Pero cuando el hacha tocó su corteza, los pensamientos heroicos se convirtieron en un río de dolor y miedo. A cada golpe, recordaba los cuentos de los grandes barcos y la promesa de aventuras por los océanos. El metal mordió más profundo y sintió que cada anhelo se desvanecía con cada astilla desprendida. El tercer árbol, el que ansiaba alcanzar el cielo, mantuvo sus ramas alzadas hasta el final. Se negó a inclinarse, incluso cuando el leñador lo rodeó, midiendo el mejor ángulo para talarlo. Su caída fue lenta, como si el mundo mismo quisiera prolongar el momento. Cuando el impacto llegó, fue como si la colina exhalara un suspiro de tristeza. ¿Será este el final? Nunca tocaré el cielo. Zrenia mientras sus raíces se arrancaban de la tierra. El camino al aserradero fue un desfile sombrío. Los tres árboles, ya despojados de su antigua forma, eran transportados sobre carretas de madera. Sentían cada sacudida, cada piedra en el camino, como si el mundo entero los estuviera despidiendo sin palabras. El primer árbol cerró sus ojos internos, imaginando cómo sería ser un cofre lleno de riquezas. Tal vez había un propósito en todo esto, se decía, intentando mantener la esperanza. El segundo árbol trató de ignorar el peso de la incertidumbre. Quería creer que los mares aún lo esperaban, que un día cortaría las olas bajo cielos despejados. Pero con cada giro de la carreta, la duda se hacía más fuerte. ¿Y si no soy más que madera común? ¿Y si mi sueño nunca se cumple? Su savia se agitaba con cada pensamiento. El tercer árbol, el que siempre quiso tocar a Dios, miraba al cielo por última vez a través de los espacios entre las tablas que lo rodeaban. El azul se alejaba cada vez más. ¿Me habré alejado de lo divino para siempre? ¿O habrá un propósito que aún no entiendo? Su fe vacilaba, pero en su interior, una chispa de esperanza aún luchaba por mantenerse viva.
El viaje al aserradero fue largo y silencioso. A medida que la colina desaparecía en el horizonte, los tres amigos comprendieron que el cruce de ese umbral los había separado de todo lo que conocían. Ahora eran solo madera para ser transformada, su destino todavía incierto, sus sueños tambaleándose entre la esperanza y el miedo. El aserradero era un lugar de ruidos ensordecedores y movimientos implacables. El sonido de sierras mordiendo la madera, el eco de martillos y el chisporroteo de clavos se mezclaban en una sinfonía brutal que no dejaba espacio para la reflexión. Los tres árboles, despojados de su forma original, comenzaron a ser transformados. El primero, que soñaba con ser un cofre lleno de tesoros, fue el primero en sentir el cambio. Sus troncos fueron cortados y labrados con rapidez, pero cuando todo terminó, se dio cuenta de que no había sido convertido en el magnífico cofre que tanto había deseado. En lugar de eso, era un pesebre tosco y humilde, destinado a contener heno y ser un comedero para animales. Su madera, que alguna vez soñó ser custodia de joyas y riquezas, ahora serviría para alimentar al ganado. ¿Es esto lo que soy? Nunda, pensó, mientras un sentimiento de derrota se apoderaba de su ser. En las noches, solo el susurro del viento que entraba por las rendijas le ofrecía algo de consuelo, como si una voz le recordara que todo puede cambiar. El segundo árbol, transformado en una pequeña barca de pesca, sintió que sus sueños se hacían añicos al ver su forma final. No era el majestuoso navío que imaginó surcando los mares con reyes y reinas. Era apenas un bote modesto, con remos desgastados y una madera que se astillaba con facilidad. Los grandes océanos no me esperan, solo las aguas turbias de un lago, pensó, con amargura. Cada amanecer, cuando el pescador lo empujaba hacia el agua, sentía el peso de sus sueños rotos. Pero había algo en las manos del hombre que lo guiaba. Eran ásperas pero firmes, y cuando tocaban la madera de la barca, parecía transmitirle una pequeña chispa de esperanza, como si aún pudiera significar algo importante. El tercer árbol, convertido en pesadas vigas de madera y apilado en un oscuro almacén, era el más abatido de todos. Sus ramas, que un día buscaron tocar el cielo, ahora estaban rotas y olvidadas, convertidas en tablas que no parecían tener propósito alguno. Ni siquiera tengo una forma que inspire o sirva, pensó, mientras el polvo se acumulaba a su alrededor. El tiempo pasaba lento, y la oscuridad se hacía más densa, pero de vez en cuando, una pequeña luz entraba por una rendija, y en esos momentos, escuchaba el crujir de la madera cercana. «No estás solo», parecía susurrarle, aunque él no podía creerlo del todo. En sus nuevas formas, los tres árboles comenzaron a encontrar aliados y enemigos inesperados. El pesebre notó que los animales, con sus miradas y suaves alientos, parecían comprender su tristeza. Una cabra anciana, que solía comer del heno que contenía, lo miraba con ojos llenos de compasión, como si supiera que había sido algo más. «Hay cosas que no puedes ver aún», parecía decirle en silencio. Sin embargo, también hubo momentos de humillación, cuando los dueños del establo se referían a él como un simple comedero sin importancia. La barca, por su parte, tenía que soportar la tormenta y el peso de las redes llenas de peces. El pescador hablaba con ella, como si fuera una compañera de trabajo, y le contaba sus esperanzas y miedos. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía en momentos de calma. Pero la barca también sufría cuando se golpeaba contra rocas o cuando el pescador, frustrado por un mal día, golpeaba su madera con el remo. «No soy más que un instrumento de trabajo», pensaba, luchando por encontrar propósito. Las vigas en el almacén permanecieron en silencio, hasta que un día fueron tocadas por una mano diferente. Un carpintero, buscando materiales, recorrió la madera con sus dedos. «Esta madera podría ser especial», murmuró para sí mismo. Aunque el destino del tercer árbol aún era incierto, esa breve interacción dejó una pequeña semilla de esperanza.
El tiempo pasaba, y cada uno de los árboles enfrentaba pruebas que desafiaban su fe en sí mismos y en sus sueños. Pero cada interacción, cada mirada, cada susurro del viento o toque de una mano humana, les recordaba que su historia no había terminado. Aún había un propósito por descubrir, aunque estuviera envuelto en la niebla del destino. El pesebre, que alguna vez soñó con ser un cofre para tesoros, permanecía en el rincón oscuro de un humilde establo. El heno que contenía era simple y áspero, y su madera, que había anhelado ser pulida y decorada con gemas preciosas, estaba ahora desgastada por los mordiscos de los animales. El peso de su fracaso lo consumía día tras día. No hay nada de grandioso en ser un simple comedero, se repetía, mientras escuchaba las voces de los granjeros que lo trataban como un objeto sin valor. Pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, el pesebre escuchaba algo más. Eran las suaves respiraciones de los animales que dormían cerca de él, buscando calor y protección. Había algo reconfortante en su cercanía, algo que, aunque no lo entendiera del todo, le hacía sentir útil, al menos de una manera pequeña y humilde. ¿Será esto todo? ¿O hay algo más que aún no puedo ver?, se preguntaba, mientras el viento de la noche soplaba entre las tablas del establo, llevándose sus pensamientos hacia lugares lejanos. La barca, que antes soñaba con majestuosos océanos y reyes, se encontraba navegando cada día en un lago tranquilo. Su madera crujía bajo el peso de las redes y las manos del pescador que la empujaba a través de las aguas. El reflejo del cielo en la superficie del lago parecía burlarse de ella, recordándole que nunca llegaría a los grandes mares. No soy más que una barca de pesca, pensaba con tristeza. Sin embargo, hubo días en que el pescador, después de largas jornadas de trabajo, le hablaba con ternura. «Eres la única que me acompaña en mis peores momentos», le decía, como si fueran viejos amigos compartiendo secretos. En esos momentos, la barca sentía una chispa de algo más, una posibilidad de que su propósito fuera más profundo de lo que había imaginado. Una noche, mientras el pescador y la barca cruzaban el lago en silencio, una tormenta repentina los sorprendió. Las olas se alzaron furiosas, y el pescador luchó con todas sus fuerzas para mantenerla a flote. La barca, a pesar de sus dudas y temores, resistió. Cuando la tormenta pasó y el pescador cayó de rodillas agradeciendo haber sobrevivido, la barca comprendió que, aunque no fuera un navío majestuoso, su fortaleza y capacidad para proteger a su dueño tenían un valor que no había considerado. Las vigas apiladas en el almacén permanecían en la oscuridad, esperando un destino que parecía nunca llegar. El polvo cubría su madera, y el silencio era su única compañía. En ocasiones, escuchaba el lejano sonido de martillos y el susurro de manos que trabajaban en otros materiales, pero nunca en ellas. ¿Es esto todo lo que hay para mí?, se preguntaba el árbol que soñaba con tocar el cielo. Pero un día, algo diferente sucedió. El carpintero que había tocado su madera antes, regresó. «Necesito estas vigas», dijo, y una por una, las vigas fueron sacadas del almacén. No fue el glorioso destino que había soñado, pero salir de la oscuridad fue suficiente para encender una chispa de esperanza. La luz del día bañó su madera, y aunque no sabía para qué serían usadas, el simple hecho de ser necesarias le devolvió algo que había perdido en la penumbra: la fe. Cada uno de los árboles, ahora transformados, seguía enfrentando la realidad de sus sueños rotos. Pero los momentos de conexión, los gestos de quienes los usaban y las circunstancias inesperadas que les demostraban su valor, aunque fugaces, empezaban a insinuar que su propósito podría ser más profundo de lo que creían. No era el final de su historia, era tal vez un camino distinto hacia algo mucho mayor. La brisa fría de la cercana Navidad se filtraba en el establo, cargando el aire con un silencio lleno de expectativas que no eran para él. El pesebre, que había guardado la esperanza de ser algo más, se encontraba cubierto de heno,
y rodeado de animales que se alimentaban de su interior sin siquiera mirarlo. Mientras escuchaba los preparativos de los humanos, que colgaban luces y hablaban con ilusión sobre las festividades, no podía evitar sentirse más insignificante que nunca. «Soy solo un comedero, nada más», pensó, con una tristeza que le calaba más hondo que el frío del invierno. «No hay grandeza en lo que soy, solo la rutina de alimentar a aquellos que no saben ni quién soy». El peso de su fracaso se hacía cada vez más insoportable. La barca, por su parte, había comenzado a mostrar grietas en su madera después de la última tormenta. El pescador, preocupado por su seguridad, la llevó a la orilla y la dejó varada, sin saber si podría seguir usándola. «No soy fuerte, ni especial», pensó la barca mientras la lluvia caía sobre ella, filtrándose por sus heridas. «Soñé con grandes mares y reyes, pero ni siquiera puedo mantenerme entera en este lago». Los días pasaron, y las visitas del pescador se hicieron menos frecuentes. La barca sentía que la olvidaban, y con cada grieta que se extendía, su esperanza se desmoronaba un poco más. En el almacén, las vigas comenzaron a notar el paso del tiempo. La humedad se filtraba por las paredes, haciendo que su madera se hinchara y crujiera. «Nos han olvidado», pensó el árbol que un día quiso tocar el cielo. La oscuridad lo envolvía y el polvo acumulado era un recordatorio de su falta de propósito. «No hay lugar para mí en el mundo exterior», se decía, mientras sentía cómo la humedad debilitaba su ser. A su alrededor, otras vigas se desmoronaban o eran usadas para propósitos que consideraba aún más banales. «¿Este es el destino que tanto temía?». La esperanza que había mantenido viva parecía un susurro lejano, perdido en el eco del almacén. La Navidad se acercaba y, con ella, la promesa de un nuevo comienzo para muchos, pero no para los 3 árboles. El pesebre veía cómo los humanos decoraban otros lugares y hablaban de milagros, mientras él seguía cumpliendo su tarea humilde. La barca, olvidada en la orilla, sentía el agua golpearla con un ritmo melancólico, como si se despidiera de ella. Las vigas, sumidas en la oscuridad, parecían no tener más propósito que pudrirse en el olvido. Este era el punto más bajo de sus vidas. Los sueños que una vez iluminaron sus existencias parecían ahora crueles recordatorios de todo lo que nunca serían. La fe que los había sostenido estaba al borde del colapso, y cada uno, en su rincón de soledad, se preguntaba si todo su sacrificio y esperanza habían sido en vano. El aire gélido de la noche de Navidad quedó suspendido en un instante que parecía eterno. El establo, que había sido un lugar oscuro y humilde, se llenó de una luz cálida y suave cuando una familia entró buscando refugio. El pesebre, que hasta ese momento se había resignado a ser solo un comedero, sintió el peso de algo diferente cuando la mujer, con manos temblorosas pero llenas de amor, colocó a un recién nacido sobre el heno que cubría su madera. En ese instante, el pesebre entendió que no contenía riquezas materiales, sino algo infinitamente más valioso, el niño que cambiaría el destino del mundo. A medida que el bebé respiraba, el pesebre sintió una conexión con lo divino que iba más allá de cualquier tesoro. «Nunca fui un simple comedero», pensó, con una emoción que vibraba en cada fibra de su madera. «Mi propósito era sostener la esperanza, la luz misma del mundo». El calor de la familia, las sonrisas de los pastores que se acercaban a ver al niño y la luz de la estrella que brillaba sobre el establo transformaron al pesebre en algo más que madera. Lo convirtieron en un símbolo eterno de humildad y gloria. El dolor de sus dudas se desvaneció y en su lugar quedó la certeza de que su existencia había valido cada sacrificio. Mientras tanto, la barca, que había sido relegada a la orilla del lago, vivió su propio momento de redención. Un día, un hombre con una mirada llena de compasión y fuerza se acercó al pescador y le pidió que lo llevara al otro lado del lago.
La barca, desgastada pero aún capaz de flotar, fue empujada de nuevo al agua. Las olas eran tranquilas al principio, pero pronto una tormenta se desató con una furia que hacía temblar los cielos. El hombre, que dormía plácidamente en medio del caos, se levantó y con una sola orden calmó el viento y las aguas. La barca, que antes había dudado de su propósito, comprendió entonces que no era un simple medio para navegar. Había llevado al hombre que tenía el poder de calmar las tormentas. No fui un gran navío para reyes, pensó, pero llevé al verdadero rey que trajo paz a las aguas. Y en ese momento, la barca entendió que su misión era mucho mayor de lo que había imaginado. Por último, las vigas, que habían languidecido en el almacén, fueron sacadas al fin. Su destino parecía oscuro al principio, cuando los trabajadores las cortaron y moldearon con frialdad. Pero cuando fueron ensambladas en una cruz y colocadas en un monte, todo cobró sentido. Allí, el mismo hombre que había calmado las aguas fue clavado a ellas. El dolor de aquel momento fue profundo y desgarrador, pero mientras la madera sostenía el peso del sacrificio, sintió algo trascendente. «Estoy más cerca de Dios de lo que nunca soñé», pensó el árbol. Su propósito, que siempre fue tocar el cielo, ahora lo hacía de una forma diferente, sosteniendo el acto de amor y redención más grande de todos. Cuando el hombre en la cruz pronunció sus últimas palabras y la tierra tembló, las vigas comprendieron que su sacrificio no fue en vano. Aunque habían sido separadas, humilladas y olvidadas, se convirtieron en el símbolo del amor y el sacrificio más profundo, un puente entre el cielo y la tierra. Los tres árboles, cada uno en su lugar, finalmente entendieron que sus sueños, aunque aparentemente rotos, habían sido parte de un destino mucho mayor. En su humildad, resistencia y sacrificio, encontraron el verdadero tesoro. Habían servido a un propósito divino, más grande que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. El tiempo pasó, pero las memorias de lo que habían vivido los tres árboles permanecieron imborrables. El pesebre, ahora vacío de su ocupante sagrado, seguía en el mismo establo humilde, aunque su función cotidiana continuaba siendo la de sostener heno para alimentar a los animales. Algo había cambiado para siempre en su interior. Cada vez que alguien miraba el lugar donde Jesús había sido colocado, el pesebre sentía una ola de gratitud y humildad. «No fui un cofre adornado con joyas», reflexionaba, «pero guardé el tesoro más grande que el mundo haya conocido». En su madera, ahora más desgastada, llevaba las marcas de una historia que cambiaría para siempre a quienes la escucharan. La simpleza de su ser se volvió su mayor gloria, y con gratitud aceptó su destino. La barca, que había soportado tormentas y transportado al Mesías, seguía surcando las aguas del lago. Las grietas en su madera fueron reparadas con cuidado por el pescador, y aunque no navegaba mares vastos ni transportaba reyes humanos, cada jornada la llenaba de un propósito renovado. Sabía que había llevado a alguien que calmó tormentas, alguien que trajo esperanza y enseñó desde su cubierta. «No fui un navío majestuoso», se decía, mientras el agua acariciaba su casco, «pero fui el refugio en medio de la tempestad para el más grande de todos». Y con cada remo que la empujaba, la barca sintió que, en su simplicidad, había tocado el propósito que siempre buscó. Las vigas, que una vez sintieron el peso del sacrificio en la colina, fueron retiradas después de la crucifixión. Durante un tiempo, quedaron olvidadas en el polvo de un depósito, pero su madera, marcada por la sangre y el sacrificio, seguía siendo un recordatorio poderoso. Aquellos que veían la cruz o escuchaban la historia sabían que las vigas eran más que simples tablas de madera. «Nunca toqué el cielo con mis ramas», pensó el árbol, «pero sostuve el acto de amor más grande que jamás haya existido». Había soportado el dolor y la oscuridad, pero también había sido testigo del milagro de la redención. Y en ese pensamiento encontró paz. Los tres árboles, cada uno en su rincón del mundo, reflexionaron sobre su camino. Habían sido talados,
cortados, transformados en formas que nunca imaginaron. Sus sueños originales parecieron desmoronarse, pero lo que recibieron a cambio fue mucho más grande. Ya no anhelaban ser majestuosos según las expectativas humanas. Entendían que su verdadera grandeza había sido servir a un propósito más allá de ellos mismos. Con gratitud, el pesebre aceptó su lugar en la historia como el humilde soporte del niño que trajo la luz. La barca, con cada remo que se hundía en el agua, se alegraba de haber sido el vehículo de esperanza en medio de la tormenta. Las vigas, aunque gastadas y con cicatrices, entendían que su sacrificio había unido el cielo y la tierra. Habían regresado al mundo con una nueva perspectiva, sabiendo que su contribución, aunque aparentemente pequeña, había cambiado la historia de la humanidad. Aceptaron su destino con gratitud, comprendiendo que, a veces, el propósito más grandioso se encuentra en los actos más humildes y en el sacrificio silencioso. El tiempo avanzó, pero las historias de los tres árboles se mantuvieron vivas en la memoria de las personas, transformando sus simples formas en símbolos de un significado mucho mayor. Cada uno de ellos, en su nuevo estado, experimentó una resurrección espiritual, alcanzando un propósito que jamás habrían imaginado. El pesebre, que alguna vez se consideró un simple comedero, fue visitado por generaciones de creyentes. El lugar donde descansó el niño Jesús se convirtió en un símbolo de humildad y esperanza para todos aquellos que buscaban consuelo y fe. Mi madera no sostiene joyas, reflexionaba, pero cada mirada, cada oración, me llena con una riqueza que nunca podría haber imaginado. En el silencio de las noches, cuando el establo se quedaba vacío, el pesebre sentía cómo su ser resonaba con un propósito mayor. Había renacido como un emblema de sencillez y pureza, un recordatorio de que el mayor de los milagros puede nacer en los lugares más humildes. La barca, por su parte, siguió siendo usada por el pescador, pero con el tiempo, la historia de cómo llevó a Jesús y sus discípulos a través de una tormenta fue contada una y otra vez. Los niños señalaban sus tablones con asombro, los ancianos la miraban con respeto, y el pescador, ya envejecido, nunca dejó de cuidar con amor la barca que fue testigo de un milagro. No fui el gran navío que soñé ser, pensaba, pero cada ola que toco me recuerda que llevé la paz al agua turbulenta. Con cada remada, la barca sentía una conexión renovada con su propósito, sabiendo que su historia inspiraba a quienes la conocían. Se había convertido en un símbolo de fe en medio de la adversidad, un recordatorio de que la calma y la esperanza pueden surgir en el corazón de la tormenta. Las vigas, que una vez sostuvieron a Jesús en el momento más doloroso y sublime, también encontraron un renacimiento espiritual. Aunque su madera había sido usada en una cruz de sacrificio, su legado se transformó en el símbolo de la redención para millones de personas. Los creyentes que miraban la cruz no veían solo un objeto de madera, sino un puente entre lo terrenal y lo divino, un recordatorio de amor incondicional y sacrificio supremo. Mi sueño de tocar el cielo se cumplió de una manera que nunca imaginé, pensó el árbol. Mi madera, marcada por el sacrificio, une el cielo y la tierra en cada corazón que la contempla. En esa realización, encontró paz y un sentido de propósito que superaba cualquier ambición inicial. Cada uno de los tres árboles había renacido, no en la forma que imaginaron, sino en una mucho más grande. Sus vidas, aparentemente truncadas, se habían convertido en historias eternas que inspiraban, sanaban y transformaban a quienes las escuchaban. El pesebre se convirtió en un símbolo de humildad y esperanza, la barca en un emblema de milagros y fe, y las vigas en el ícono del sacrificio y la redención. En su renacimiento, comprendieron que su grandeza no dependía de lo que soñaron ser, sino de cómo se dejaron moldear por un propósito divino que trascendía sus sueños más salvajes. Con el paso de los años, las historias de los tres árboles se convirtieron en leyendas vivas que cruzaron fronteras y generaciones. Los relatos de sus destinos se transmitieron de padres a hijos, de ancianos a jóvenes,
llenando corazones de esperanza, humildad y una conexión profunda con lo divino. Su legado, forjado en el sacrificio y transformado por la fe, permaneció indeleble, mostrando que incluso los sueños que parecen desvanecerse pueden resurgir con un propósito mayor. El pesebre, que había contenido al niño Jesús, fue venerado como un símbolo de la humildad más pura. Cada Navidad, las familias se reunían en torno a representaciones de ese humilde comedero, recordando que el más grande de los nacimientos ocurrió en un lugar sencillo y olvidado. Su historia inspiraba a los pobres y a los ricos por igual, recordando que el valor de la vida no reside en la grandeza externa, sino en el amor que llevamos dentro. Mi madera es sencilla, pensaba el pesebre, pero mi historia recuerda al mundo que incluso en la humildad hay luz. En cada oración, en cada canto de Navidad, su espíritu seguía vivo, iluminando corazones con la promesa de esperanza. La barca, que había llevado al Mesías en medio de la tormenta, continuó navegando en las leyendas de los pescadores y los creyentes. Su historia se convirtió en un testimonio de fe, en un recordatorio de que, incluso cuando las aguas se tornan turbulentas, la fe puede calmar cualquier tormenta. Muchos peregrinos visitaban el lago para contemplar el lugar donde aquella barca enfrentó las aguas embravecidas, buscando consuelo en la certeza de que nunca estamos solos en nuestras pruebas. Nunca fui un navío majestuoso, pensaba la barca, pero mi propósito fue grande. Cada remada, cada onda que cortaba el agua, llevaba consigo un eco de aquella historia de salvación, y en los corazones de quienes la escuchaban se renovaba la fe. Las vigas, transformadas en la cruz de Cristo, se convirtieron en el símbolo más poderoso de sacrificio y redención. La madera que sostuvo el sufrimiento se convirtió en un emblema de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Los fieles que miraban la cruz no veían solo dolor, sino la promesa de un amor que lo trasciende todo, capaz de redimir y transformar cualquier oscuridad en luz. Tocamos el cielo de una manera que nunca comprendimos, pensaban las vigas, y seguimos sosteniendo la fe de quienes nos miran. En cada templo, en cada rincón donde se erigía una cruz, su historia se mantenía viva, recordando a todos que el sacrificio puede dar lugar al amor más puro. Así, los tres árboles, cada uno con plena conciencia de su propósito, trascendieron las barreras del tiempo. Sus historias se contaban en hogares, en iglesias, en barcos y en establos, inspirando a todos los que las escuchaban. Se convirtieron en símbolos vivientes de la fe, la esperanza y la humildad, mostrando cómo el sacrificio, aunque doloroso, puede dar lugar a una vida llena de propósito y significado. En cada susurro del viento que pasa por las ramas, en cada ola que golpea una orilla, y en cada